Gracias por seguir con nosotros. Hoy en el segmento de la entrevista me acompaña el doctor Víctor Manrique, médico gastroenterólogo. Mil gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos acá a su programa para conversar un poco sobre diferentes temas de la salud gastrointestinal. Es así importantísimo. Estamos comenzando un nuevo año, pero yo quisiera el balance de lo que fue la salud gástrica del venezolano durante 2024. ¿Cuáles fueron esas patologías más comunes? ¿Cuáles se incrementaron? ¿Cuáles disminuyeron? Fíjate, esto es importante. Normalmente los pacientes cuando vienen a gastroenterología, por lo menos en cuanto a los síntomas, el principal síntoma es el dolor a nivel abdominal. Y el dolor a nivel abdominal puede estar rodeado por muchas causas. Es decir, entre las patologías que tuvimos durante el 2024 fue gastritis aguda, por Helicobacter pylori, úlceras gástricas, había muchas enterocolitis por diferentes tipos de parásitos, por entema bestolítica, Escherichia coli, y esto va aunado básicamente a la alimentación y el estilo de vida del paciente, debido a que evidentemente si no tenemos un buen aseo de los alimentos, un buen aseo de las manos a la hora de consumir los alimentos, nos podemos contagiar con este tipo de gérmenes. Este tipo de gérmenes también tiene que ver con ese hábito de comer mucho en la calle, digamos. Sí, totalmente. Sabes que normalmente cuando nosotros comemos a nivel de comidas que sí, perro calientes, hamburguesas, comidas en la calle, tenemos más riesgo debido a que no hay buen aseo de estos alimentos y esto nos puede llevar a contagiarnos de este tipo de parásitos o gérmenes. Estas son las enfermedades más comunes que tuvimos en el 2024 desde el punto de vista gástrico. Ahora, hablemos de enfermedades quizás más graves. ¿Cómo está el tema del cáncer gástrico? Fíjate que yo, que soy gastroenterólogo especialista en vías biliares, trato mucho lo que es el cáncer de páncreas. Evidentemente también diagnosticamos cáncer gástrico, cáncer de colon. Entonces, en virtud a este tipo de patologías, es importante que entiendan los televidentes que el cáncer de colon hoy por hoy ha aumentado su incidencia. Es decir, hay personas que no tienen un antecedente importante familiar y evidentemente cuando acuden a mi consulta, un porcentaje pequeño, con ciertos síntomas a nivel digestivo como rectorragias, que es salida de sangre a nivel del recto, una pérdida de peso con dolor abdominal, en un porcentaje de ellos, cuando hacemos colonoscopias, no hemos conseguido con lesiones tipo cáncer de recto o cáncer de colon, que es el cáncer colorectal. Y esto se puede prevenir, hoy por hoy lo sabemos, tenemos métodos preventivos que es hacer un screening endoscópico, tanto una endoscopia digestiva superior como inferior. Esto se hace un paciente entre los 40 y los 45 años. Femenino o masculino y asintomático, es muy primordial que este paciente acuda a un gastroenterólogo para hacer este tipo de procedimiento para evitar este tipo de lesiones. ¿Por qué te lo digo? Porque el cáncer no aparece de hoy para mañana. El cáncer primeramente va a estar dado a muchos tipos de causas, pero una es la de ellas, hay unas lesiones que se llaman tipo pólipos. Tenemos pólipos sésiles, pólipos pediculados, que generalmente estos pólipos no dan síntomas. El paciente se encuentra muy bien. A medida que esta lesión se encuentra en el colon, van creciendo y después se puede transformar en algo malo. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Evidentemente, de la prevención. Yo siempre soy el estilo de médico que digo que la prevención es la clave y nunca va a ser igual yo tratar un cáncer de colon que va a estar relacionado con muchos especialistas, yo me encargo del diagnóstico, luego hay que ir con un cirujano oncólogo, un cirujano clínico, diferentes tipos de exámenes, que tratar un pólipo. Es decir, un pólipo se trata por medio de una colonoscopia, que se hace un procedimiento terapéutico, que es una cirugía literalmente, pero vía colonoscópica, en el cual nosotros retiramos este tipo de lesiones con un procedimiento que se llama polipectomía. Estas polipectomías es importante, sabes que tengo pacientes que se me sientan en la consulta y me dicen, doctor, hace 2 o 3 años me retiraron un pólipo, vengo a hacerme el chequeo control. Y yo siento al paciente y les explico beneficios y complicaciones de hacer las polipectomías en cuanto a este tipo de procedimientos y les explico que hay un riesgo de perforación, porque evidentemente la mucosa del colon es bastante delgada y cuando nosotros estamos haciendo este tipo de procedimiento, ese riesgo está latente. Y los pacientes, oye, doc, eso a mí nunca me lo informaron. Entonces hay complicaciones también como sangrado, infecciones, hemorragia y la más grave que ningún paciente quiere tener, ninguno mucho menos como gastroenterólogo, es una perforación. Claro. Bueno, interesante es saber que todo esto pues se basa en un diagnóstico precoz, que un diagnóstico precoz significa vida, pero hay mucho temor a estos estudios para llegar a ese punto y de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Yo estoy conversando en la mañana de hoy con el doctor Víctor Manrique, médico gastroenterólogo. Ya venimos.
Bueno, continúo esta conversación con el doctor Víctor Manrique, médico gastroenterólogo. Él está hoy en esta mañana acá en la entrevista. Hablamos un poco de esas patologías ya más severas, ¿no? Como es el cáncer, por supuesto, gástrico y en otras vías. Y que la manera de detectarlo, por supuesto, son estudios que no son tan agradables y que a veces pensamos que algunas personas tratan de dejarlos o lo van postergando. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido? Sí, fíjense que los procedimientos endoscópicos antes, el gastroenterólogo se hacía este tipo de procedimientos sin anestesiólogo. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que ya se han hecho estos procedimientos anteriormente, donde tienen ese recuerdo que fue una endoscopia que fue molestosa porque fue sin anestesiólogo, y evidentemente yo no recomiendo hacerse ni una endoscopia ni una colonoscopia sin un anestesiólogo. Hoy por hoy nosotros hemos avanzado en eso y trabajamos con un equipo multidisciplinario que en ellos se encuentran los anestesiólogos que nos pasan un medicamento al paciente por la vena, el paciente se duerme. Cuando se despierta no recuerda nada, es decir, estos procedimientos no dan dolor, no dan molestia, lo único que pueden sentir después que se despiertan es un poquito de gases, porque evidentemente cuando nosotros estamos haciendo este tipo de procedimientos, nosotros insuflamos, es decir, echamos aire en la cámara gástrica o en el colon. ¿Para qué? Para poder visualizar todo. Y evidentemente cuando vamos retirándonos, aspiramos para sacar todo ese aire, pero se queda un remanente de aire y lo más que el paciente puede presentar es un poco de gases o distensión abdominal. Pero el mensaje es que la prevención es la clave. Nunca, como estamos comentando, te va a ser igual que yo haga una endoscopia o una colonoscopia y pueda prevenir una patología a futuro que conseguirme con una lesión avanzada. Recuérdate que hoy por hoy la medicina en los pacientes 2 más 2 no es 4. Es decir, los mismos síntomas tuyos no significa que es una patología y todo el mundo va a tener la misma patología. No. Te doy un ejemplo. Tuve un paciente de 30 años, joven, simplemente tenía un sobrepeso, no fumaba, no tomaba café, no tenía antecedentes importantes, simplemente tenía un poco de síndrome dispéptico, es decir, tenía gases, disconfort a nivel abdominal y había perdido 5 o 8 kilogramos en un periodo de un mes. Cuando yo le hago el eco a este paciente, me evidencio una lesión metastásica en hígado de 30 años, sin antecedentes. Wow. Y cuando le hago la endoscopia me evidencia un cáncer en el estómago. Evidentemente estos porcentajes son bastante bajos, pero este chico se pudo prevenir este tipo de patología si se hubiese hecho una endoscopia a tiempo cuando tuvo algún tipo de sintomatología a nivel temprano. Entonces aquí el mensaje es la prevención siempre va a ser la clave. Ahora, ¿cuáles son esas señales de alerta? Porque, bueno, decíamos que hay procesos que no son dolorosos, pero ¿cuáles son las señales que nos deben alertar a que debemos visitar al especialista? Por lo menos un síndrome anémico, es decir, que la hemoglobina esté por debajo de los niveles normales, que el paciente pierda peso de manera inoportuna, que esté comiendo regularmente y esté viendo que el peso lo esté perdiendo, que esté presentando sangre por las evacuaciones o un tipo de evacuación que se llama melena, unas evacuaciones negras. Entonces, estos son característicos que hay una alarma y hay que asistir al gastroenterólogo. Pero vuelvo y lo repito, medicina 2 más 2 nunca es 4. Yo que soy especialista en vías biliares y me encargo de tratar el cáncer de páncreas o tratar de hacer tratamientos paliativos como son las CEPRE, que significa con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, el cáncer no da síntomas hasta que ya está instaurado. Wow. Yo le llamo una patología bastante ingrata porque generalmente el paciente se siente bien, se siente chévere y de repente empieza a presentar síndrome ictérico obstructivo, icterixia, coluria, coloria, prurito, que significa que se coloca amarillo, orina más oscuro, hace heces más claras y le pica el cuerpo. Y cuando empezamos a hacer los estudios, laboratorios, tomografía, vemos que ya hay una lesión instaurada en el páncreas y lastimosamente cuando se hace el diagnóstico esto ya está muy avanzado. Claro. Entonces lo que podemos hacer son cosas paliativas para medio resolver el paciente y darle calidad de vida. Claro. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar ahora del tema del sobrepeso, que el año pasado, entiendo, se registraron pues numerosas cirugías y variadas además en este sentido. ¿Cuáles son las que, digamos, son las que en este momento más usuales para controlar el sobrepeso? Fíjate, yo he tenido varios entrenamientos a nivel internacional en Santo Domingo, en República Dominicana, estuve en Medellín, en Colombia, estuve en México en este año en 2 oportunidades con el doctor David Quiró, y hay muchos tipos de procedimientos que se manejan y ya de hace tiempo y unos nuevos que se han instaurado, como son las cirugías bariátricas, por ejemplo. Yo que soy endoscopista especialista en el área, hago endoscopias a pacientes que se van a hacer bypass y se van a hacer manga gástrica. Como especialista en esta área también hago colocaciones de dispositivos de balones gástricos. Hay balones gástricos de 4 meses, de 6 meses y de 1 año. Que es este que tenemos acá. Que son estos que están viendo acá. Entonces, este tipo de procedimientos son ambulatorios, seguros, no deja cicatrices y lo más importante es un procedimiento reversible. ¿Qué significa reversible?
dejamos el balón durante un tiempo para que el paciente pierda un promedio de 10 a 15 kilogramos, pero hemos tenido pacientes incluso que han perdido hasta 30 kilogramos, y posteriormente, después del tiempo de la marca del balón, ya sea de 4 meses, 6 meses, un año, se retira el balón y el paciente tiene que modificar y mantener su estilo de vida. Tengo una pregunta frecuente y que lo estuvimos conversando hace unos minutos, que me dijiste: doctor, ¿y qué pasa con estos pacientes que después ya no tienen el balón, tienen una reganancia de peso? Bueno, evidentemente hay un porcentaje que el que no mantiene su estilo de vida, que eso es importante. Aquí lo importante no es colocar un balón. Aquí lo importante ni siquiera es hacer una cirugía bariátrica, una manga gástrica. Esto es un puente que ayudamos al paciente a llegar a su objetivo. Perdió el peso. Pero para que se mantenga en función del tiempo, siempre vamos a necesitar el apoyo y la disposición del paciente, que haga actividad física, que coma saludablemente, que tenga un balance. Hoy hay un repunte, básicamente las cosas por modas van y vienen, y hay muchos pacientes que están optando por colocarte este dispositivo porque el balón gástrico es un procedimiento realmente sencillo. Yo duro aproximadamente 6 minutos haciendo la colocación del balón y el retiro como 10. Entonces el paciente se va para su casa y hace sus actividades cotidianas del día a día. Bueno, el tiempo en televisión es muy corto, me indican que debo despedir, pero importante recalcar que más allá de lo estético, estos procedimientos pues ayudan en el tema de la salud, de mantener valores adecuados, doctor. Le agradecemos mucho haber acompañado pues esta entrevista del día de hoy, toda la información que nos ha compartido. Conversé en la mañana de hoy con el doctor Víctor Manrique, médico gastroenterólogo. Ustedes sigan allí en la próxima parte de Información de Arte y Espectáculos en Lo Actual.